Bueno, me gustaría profundizar un poco más en los aspectos que generan obstáculos al interior del coro en el liderazgo que ustedes ejercen. En primer lugar, están los conflictos interpersonales y luchas de poder. Hablamos sobre eso un poco. La problemática más repetida en las iglesias y coros son los conflictos relacionales. Eso incluye rivalidades, competencia por ser más visibles, por tener más protagonismo, diferencias de criterio en ciertas decisiones que se toman, sensibilidad ante las correcciones y divisiones por estilos musicales o liderazgo. Investigaciones sobre congregaciones religiosas muestran que el conflicto suele aumentar, sobre todo en periodos cuando hay cambio de liderazgo, cuando se cambia el jefe de coro o cuando hay un proceso de transformación. Cuando se ha decidido, por ejemplo, en ese grupo hacer ciertos cambios, ciertas mejoras, ahí se genera mucho más conflicto interpersonal porque generalmente hay una resistencia al cambio. Los sistemas, cualquier sistema, por ley, tiende a la homeostasis, que es el equilibrio. Entonces un cambio implica romper ese equilibrio, digamos, meseta que traía ese grupo. Y obviamente eso genera resistencia en algunas personas que se sienten un poco más inseguras acerca del rol que van a tener en esta nueva conformación o en esta nueva estructura. Entonces, súper importante ahí la transmitir confianza de que estos cambios van a ser para una mejora grupal. El estudio de Clean and Conflict en psicología organizacional demostró que las transiciones de liderazgo en congregaciones religiosas se asocian fuertemente con conflictos internos, disminución de la cohesión, se desintegra un poco más el grupo, también pérdida de miembros muchas veces porque obviamente hay personas que simplemente no enganchan con estos nuevos cambios y prefieren irse del grupo. Los grupos protegen su estabilidad por lo general y esto obviamente genera distintos tipos de reacciones. Cualquier cambio a veces activa una sensación de amenaza e inseguridad y aparecen conductas defensivas. Entonces, aquí es súper importante recordar lo que dice Santiago en el capítulo 3, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Muchos conflictos musicales son realmente, perdón, son realmente conflictos de identidad, de validación y necesidad de control. Aquí se conjugan características de las personas, aquí estamos hablando de personalidad, de cómo somos frente a los demás y de aquellas características que nos diferencian de los demás. Cuando hay necesidades de validar o de reafirmar identidad, entonces ahí podemos ver de que esta persona tiene quizás dificultades de autoconcepto y autoestima. Validación del mismo modo, autoestima, seguridad personal y necesidad de control. Bueno, ahí pueden influir muchas cosas. Por ejemplo, sensación de amenaza, no sabemos qué va a pasar. Hay personas que no toleran la incertidumbre y necesitan fuertemente ejercer un control. O también hay personas que tienen rasgos más obsesivos y tienden a querer tener todo ordenado, todo pauteado, saber de antemano todo lo que va a pasar. Y también ahí tenemos casos de, por ejemplo, neurodivergencia, como el TEA, que estas personas que tienen estas características necesitan certeza, los descompensan los cambios a última hora y obviamente esto influye en su desempeño y en la dinámica que se da en el grupo. Por otro lado está el burnout y el agotamiento ministerial en cualquier ministerio, ¿ya? Este es el segundo factor que vimos así someramente al inicio. El desgaste emocional es una de las problemáticas más graves en cualquier liderazgo, sobre todo en el cristiano, porque ahí estamos hablando, un líder cristiano es llamado a ejercer un cambio profundo en la vida de las personas, que no es un cambio así tan superficial. Entonces, obviamente implica una tarea mucho mayor. Las investigaciones sobre ministros y músicos pastorales muestran agotamiento emocional en estas personas, sensación de carga constante, fatiga espiritual, presión por sostener la excelencia y además una vida espiritual simultánea. Yo lo observo a veces en diferentes localidades que me toca visitar. A veces el jefe de coro no tiene tiempo ni siquiera para tomar once o para comer. Entonces,
ojo también con este tipo de cosas que van haciendo mella en el líder, pero también obviamente influye en el grupo, porque si el líder no se siente bien, entonces es difícil que pueda ejercer un buen ministerio con este grupo de personas. El estudio A Mixed Method Study of Burnout encontró que los músicos ministeriales presentan alta carga emocional, sobreexigencia, dificultad para separar el servicio de la vida personal y una presión espiritual constante. ¿Qué factores aumentan este burnout o este quemarse? Burnout, decimos nosotros que es estar quemado. Es un estrés que ya superó todas las barreras normales de estrés, porque hay barreras normales de estrés. Ya está el estrés, distrés, eustrés. ¿Ya? Entonces, el burnout es cuando ya se superaron todas esas barreras y cualquier cosa genera un estrés en esa persona y una sensación de que no va a ser capaz de enfrentarlo. Entonces, ¿qué factores aumentan este burnout? Falta de reconocimiento, muchas veces, críticas constantes, ambigüedad de roles, no tener tan claro qué es lo que me toca a mí como líder, qué es lo que le toca a los miembros, qué es lo que hace, qué es lo que corrige el pastor o qué es lo que corrige el líder de alabanza. Y también ambigüedad de roles, podríamos ahí señalar también que muchas veces los jefes de coro tienen otros roles dentro de la iglesia, lo cual los hace estar divididos en el tiempo que tienen que asignarle a una función u a otra. Otros factores que aumentan el burnout es el perfeccionismo, un perfeccionismo humano, el tratar de hacer todo de acuerdo a mi parámetro de perfección y hacerlo a través de mis capacidades, de mis medios. Otro factor que aumenta el burnout es el liderazgo controlador y la sobrecarga de responsabilidades, que no es menor también. Que en Marcos se nos dice, venid aparte y descansad un poco. El descanso aquí es muy necesario. Si hay algo que nos ayuda a enfrentar el estrés y en el mismo continuo del estrés, cuando no abordamos el estrés, esto pasa ansiedad. ¿Qué nos ayuda en este tipo de situaciones? El autocuidado. El autocuidado y el descanso en Jesús, el poner sobre Él nuestras cargas. La Biblia no glorifica el agotamiento, entonces eso es muy importante de mantenerlo ahí siempre presente. El tercer factor que influye en el liderazgo que ustedes ejercen y que podría ser un obstáculo en ese liderazgo es el estilo de liderazgo autoritario y no uno transformacional. Uno de los hallazgos más sólidos en investigación coral es que el estilo del director, esto es súper importante, que el estilo del director afecta directamente el clima emocional del grupo, la motivación, la cohesión grupal y la permanencia en ese grupo. El estudio de James Rowell y Annette Roman sobre coros encontró que el liderazgo transformacional genera emociones positivas y mayor compromiso. El compromiso es algo que a veces pensamos como un requisito para que una persona entre a un grupo, pero el compromiso en todas las organizaciones que se trabaja, que se ha estudiado este tema de psicología organizacional, también teoría de grupos y todo eso, el compromiso es un punto de llegada, no es algo que está al inicio de la conformación de un grupo, no está en la fase de inicio de un grupo, tampoco de consolidación, ¿ya? Sino que está en una fase ya después del desarrollo del grupo. Hay fases diferentes en un grupo, ¿ya? Entonces, bueno, ese es un tema, digamos, distinto de lo que estamos hablando, pero que también influye. Y el liderazgo excesivamente transaccional, que transa mucho, que permite mucho, o controlador, el otro extremo, genera emociones negativas, porque hay una sensación de que no podemos tomar ninguna decisión. Cuando hay un líder controlador, lo que siente la gente es que está presa, que está reprimida, y es como una olla a presión, porque esa, ese deseo de aportar, ese deseo de quizás hacerlo de otra manera, que no es escuchado, se va acumulando, acumulando, acumulando y al final explota y termina en un conflicto, lamentablemente. El liderazgo transformacional, en cambio, que incluye inspiración. Hay líderes que ni siquiera necesitan hablar tanto y la gente se siente inspirada por lo que dicen. También el liderazgo transformacional implica tener una visión clara hacia dónde vamos, cuál es el propósito del coro, por qué existimos.
¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué somos llamados? También el liderazgo transformacional implica reconocimiento, porque toda la gloria es para Dios, pero también es importante que nuestros hermanos sepan que son una parte importante del grupo que ustedes dirigen. También es importante en un liderazgo transformacional la conexión emocional que ustedes tienen con las personas. Y aquí se dan diferentes situaciones. Hay personas que por tipo de personalidad, por quizás algún trastorno que están padeciendo momentáneamente, o por alguna neurodivergencia, por ejemplo, me viene a la mente algún trastorno del espectro autista, por ejemplo, quizás tienen más difícil para, primero, leer las emociones, que es la primera fase, identificación emocional, y luego tienen dificultades para la gestión emocional, ¿ya? O también para la expresión emocional. Y esa expresión emocional implica asertividad, implica empatía, implica gestualidad. Hay muchos elementos que tienen que ver acá con la conexión emocional. Y es importante revisarlo. Es importante que si ustedes han sentido este llamado y tienen este llamado, se les ha designado este llamado de liderar el coro, es importante que ustedes revisen si hay alguna dificultad en esta área. ¿Por qué? Porque puede generar un daño en el grupo, a ustedes mismos, por ser incomprendidos muchas veces, por sentir que nadie entiende lo que ustedes están tratando de traspasarle al grupo, ¿ya? Pero también, además de generarle un daño a ustedes, en la dinámica grupal y a veces hasta en la iglesia, porque cuando hay problemas en un grupo, ya sea la directiva de iglesia, las damas, los jóvenes, esto permea al resto de la iglesia. Entonces, mis hermanos, es muy importante tener ojo con este tipo de cosas, tener la empatía necesaria también para cuando ustedes tienen que comunicar, sobre todo aspectos emocionales que son tan subjetivos de las personas. Y un liderazgo transformacional también implica el desarrollo de esas personas que están en el coro. Si una persona llegó tocando guitarra hace 20 años y sigue tocando guitarra y no ha desarrollado ninguna otra cosa, o no lo han visto crecer en ese instrumento, entonces, ojo, hay algo que revisar, ¿no? Y el liderazgo tóxico, por otro lado, totalmente opuesto al transformacional, incluye humillación pública. Lamentablemente a veces lo vemos. Llamados de atención delante de todo el coro o de toda la iglesia escucha, porque en los espacios que nosotros compartimos en la iglesia no tenemos tantos recursos como para que el coro tenga una sala de ensayo aparte. Entonces, generalmente se ensaya en el templo y a veces hay personas que están presentes porque es un espacio público, obviamente, y se genera este tipo de correcciones. Entonces, ojo con la forma, con la poca asertividad a la hora de corregir algo o de inspirar a algo diferente, más que cortar algo, un llamado a inspirar algo diferente. También un liderazgo tóxico incluye favoritismos, sobre todo cuando en el coro hay amigos del jefe de coro, hay familiares del jefe de coro. A veces se notan las diferencias y esto no debería pasar, aunque es difícil porque obviamente hay vínculos más cercanos. Pero si consideramos que la iglesia es una familia, entonces ahí debemos orar para que el Señor nos dé esa ecuanimidad, ese equilibrio a la hora de establecer ciertas cosas. Rigidez excesiva, otra característica de un liderazgo tóxico, alguien que no cede, alguien que no escucha opiniones y alguien que a lo mejor escucha opiniones y siempre se queda con su parte de la verdad. ¿Por qué digo parte? Porque lo que nosotros consideramos verdad es parcial. En parte vemos y en parte conocemos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que se en parte pasará. Entonces, nuestro conocimiento de la verdad es parcial. Por lo tanto, es muy importante aprender a escuchar a los demás y no tener esta rigidez pensando que tenemos todas las respuestas. Y también por otro lado, que yo creo que esta es una de las peores, el liderazgo tóxico incluye manipulación espiritual. ¿Por qué? Porque a veces, porque esa persona no está de acuerdo con el líder, se tacha de que está mal espiritualmente. Entonces, es importante cuidar este tipo de conductas, mis hermanos, que lo único que hacen es hacer tóxico
lo que está llamado a ser sano, santo y puro. Jesús lideraba con autoridad, pero también con servicio. Y aquí Mateo, el que quiera hacerse grande, dice, será vuestro servidor. En cuarto lugar, otro de los obstáculos en el liderazgo que ustedes tienen que ejercer están los conflictos por estilos musicales y cultura. La música en la iglesia tiene una fuerte carga identitaria. Lo asociamos a emociones, tiene un significado simbólico. Por ejemplo, si usted canta habitando en cabañas, inmediatamente vienen todos los recuerdos asociados a las cabañas, de cuando uno era pequeño o de las personas que llegaron más tarde también. Estudios sobre conflictos musicales en iglesias muestran que los estilos musicales pueden transformarse en símbolos ideológicos incluso, y que las personas sienten que cuando se da un cambio en esto, sienten que su espiritualidad está siendo amenazada. Esto es lo que ocurre, eh, por ejemplo, cuando yo recuerdo hace muchos años cuando intentó integrarse instrumentos eléctricos. Hubo gente que sintió que esto no era algo que aportara a la iglesia, que no era algo espiritual, y hubo una fuerte resistencia a esto. También pasa con los diferentes estilos musicales. Si, por ejemplo, nosotros vamos más al sur, hay un estilo quizás mucho más cercano a la pampa argentina, por ejemplo. En algunos lados les gusta mucho ese tipo de música, pero si vamos al norte, por ejemplo, hay gente que hace música más estilo mexicano. En el centro quizás hay otro tipo de, quizás más balada, puede ser, o música judía también, gospel también. Entonces hay diferentes estilos musicales que están confluyendo acá en nuestra iglesia y tenemos que tener también ahí tacto con este tipo de cosas que son importantes para las personas. Esto ocurre especialmente cuando hay diferencias generacionales, ya lo veíamos con el tema de los instrumentos, cuando hay culturas diferentes. Hay personas, por ejemplo, que han tenido mucha experiencia de vida con orquestas, por ejemplo, con coros, y obviamente su estilo musical es muy diferente a las personas que, por ejemplo, han estado más cercanas quizás a lo rural. Entonces, ahí se debería dar una comprensión de que existen culturas diferentes al interior de nuestra querida comunidad. Y tradiciones litúrgicas, por ejemplo, por muchos años en Yom Kippur no se cantaba, ahora se canta, se dio un cambio, pero aún existe, por ejemplo, en este sentido, diferentes opiniones con respecto a esto, porque es un día que nosotros somos llamados a afligirnos. Algunos dicen, no, pero es que el que esté afligido también no quita que yo esté gozoso por lo que Jesús hizo. Claro, pero hay otras personas que también es importante para ellos y que es un aspecto a considerar también, que cuando hay un día de aflicción somos llamados a orar. Entonces, como digo, hay diferentes tradiciones con respecto a este tipo de cosas y que es importante no imponer quizás y actuar más desde la comprensión en este sentido. La música funciona como una identidad grupal. Si usted entra a un templo adventista, la música es totalmente diferente a una iglesia evangélica, a una iglesia pentecostal, por ejemplo. Hay una identidad clara. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad musical? Algunos dicen que nosotros deberíamos cantar los salmos. Y hay otra gente que dice que nosotros deberíamos crear más canciones, cantar canciones nuevas. Es un tema, aquí en el tema de la música hay mucho todavía que explorar, mis hermanos. Yo los llamo también a investigar al respecto. La música funciona también como esa memoria emocional que dijimos, asociada a las cabañas, las fiestas, cuando éramos pequeños, y una pertenencia cultural. Por eso las discusiones musicales no solo se tratan de un gusto, no es algo tan pequeño para dejarlo pasar así como algo que no tiene importancia. Pero en Efesios se nos dice, en Efesios capítulo 4 se nos dice, sopórtense unos a otros en amor. Y eso es lo importante. Como quinto obstáculo tenemos los problemas de comunicación. Problemas de comunicación. Las investigaciones sobre liderazgo congregacional destacan que la mala comunicación, que no tener un canal claro o pertinente, porque a veces se envían mensajes muy cargados emocionalmente por WhatsApp, escritos,
pero eso no tiene digamos, la parte pragmática de la comunicación, lo que rodea la comunicación, que es el tono, cómo lo dijo, a dónde estaba mirando cuando habló. Todo eso influye en la comunicación. Entonces, buscar el medio más pertinente para el tipo de comunicación que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, si hay un problema con un miembro en particular, la conversación cara a cara sola con esa persona es lo más adecuado, ¿ya? Cuando hay un problema entre dos miembros, también el cara a cara entre los dos es lo peor que se puede hacer. Ahí, ¿qué necesitamos? Bajar la tensión un poco y conversar con cada uno por separado de manera que se alivie un poco la tensión emocional y luego entonces podemos llegar a un acuerdo, a una conversación con las dos personas. Es un ejemplo de eh, lo recomendable en comunicación. La ambigüedad en la comunicación, los dobles discursos, las indirectas, no se sabe bien lo que quiso decir la persona, también eso aumenta los problemas dentro de un grupo. Los mensajes contradictorios, los acepto, los quiero, mis hermanos, pero en la práctica tomamos decisiones que perjudican a veces a ese grupo, entonces también eso nos quita el piso un poco. Pues suelen ser estas cosas detonantes de conflicto. También, ojo, cuando hay falta de comunicación, también es importante porque la falta de comunicación en las organizaciones, esto lo ha estudiado la psicología, se compensa a través de otras cosas. Si el líder no comunica absolutamente nada y toma las decisiones a puertas cerradas, ¿cómo se compensa esa falta de comunicación? A través del chisme. Entonces, ojo, si hay chisme en el grupo que ustedes dirigen, falta quizás comunicación más explícita de parte de ustedes. En coros esto se expresa en cosas muy concretas, además de lo que ya les he mencionado, instrucciones poco claras, correcciones ambiguas que no están tan claras, cuando la responsabilidad de todo no es de nadie, se dice. Cuando decimos, sonó mal la canción, pero ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Quién podría haber tocado más alto? Etcétera. Expectativas también no explícitas. O sea, yo espero como líder que la gente haga tal cosa, pero nunca se lo he comunicado. Y esto suele pasar en las relaciones. En las relaciones humanas hay mucho de expectativa, ¿ya? Pero como no se comunica, la otra persona no es adivina y no sabe qué es lo que espera esta persona que tiene esta expectativa. Y a veces esa expectativa también es irrealista. Es algo que es poco probable de realizar. Entonces, ahí yo los invito primero a tener expectativas realistas, basados en la palabra de Dios y comunicar luego las expectativas realistas, consensuarlas, quizás conversarlas con alguien que ustedes consideren que es una persona, digamos, que puede aconsejarles desde la experiencia, quizás algún anciano o anciana de la iglesia. Y en los rumores que ya les mencionaba. Cuando falta claridad, las personas rellenan los vacíos, como les decía, con interpretaciones. Y a veces también, además del chisme, aparecen las distorsiones cognitivas, que son errores en el procesamiento de la información mental. Por ejemplo, el hermano dijo esto porque me tiene mala. Ah, el hermano dijo que iban a ensayar solamente las guitarras y yo toco quizás el saxo, me excluyeron. No me valoran, porque nunca me han dado algo mejor una parte para que cante solo, ¿ya? Entonces, ojo con este tipo de situaciones. Y aquí es importante la claridad, y en el Evangelio de Mateo se nos dice en el capítulo 5, versículo 37, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y lo que fuera de esto de mal procede. A veces, lamentablemente, tenemos que tomar ciertas decisiones que no, no nos van a permitir quedar bien con todos, pero es parte de ser genuino, ser verdadero, hablar con verdad. En sexto lugar, dentro de los obstáculos que enfrentan como líderes está la falta de cohesión grupal. La investigación coral moderna enfatiza la importancia de la sincronía interpersonal, el fiato, así se dice en música, pero en psicología, la sincronía interpersonal y cohesión emocional. Los estudios sobre sincronía coral muestran que cantar juntos, además de ser genial, aumenta la conexión social, aumenta la coordinación emocional entre esas personas y la sensación de unidad. Y eso es maravilloso porque este fue un regalo que Dios nos hizo como iglesia, como seres humanos, para poder conectarnos en otro nivel con las personas. Pero esto puede romperse por favoritismo, grupos internos, subgrupos.
competitividad, lamentablemente, y falta de integración de parte de las personas. No todas las personas se integran fácilmente en un grupo. Por lo mismo que decíamos delante, estilos de personalidad, neurodivergencia. Por ejemplo, una persona eh, donde el coro quizás es muy sereno, muy lento de ritmo, y llega una persona con hiperactividad, lógicamente le va a costar seguir la dinámica del grupo, y ahí ese es un aspecto a considerar por ustedes como líderes. El coro deja de sentirse cuerpo y se transforma en individuos compitiendo cuando no hay cohesión grupal. Entonces esto es súper importante. No olvidar, como lo dice la carta a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 12, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo, un solo cuerpo. Entonces la cohesión grupal se vuelve un síntoma muy importante a la hora de diagnosticar un coro. Ya, entonces la identidad del líder y la presión psicológica, la revisión más reciente sobre liderazgo coral identificó que muchos directores desarrollan tensión entre una identidad musical, una identidad espiritual, la exigencia técnica y las expectativas del grupo. Entonces muchos líderes sienten que deben ser músicos ultra excelentes, psicólogos, pastores, administradores, mediadores, todo al mismo tiempo. ¿Y eso qué genera en esa persona? Ansiedad. Ansiedad por temor al futuro, por cómo va a resultar esto que estamos echando a la batidora, que son cosas totalmente diferentes. A veces hipercontrol, cuando sentimos que nos damos el ancho para hacer todo esto, optamos por ser autoritarios y no tomar en cuenta nada. Entonces, es un riesgo. A veces sensación de frustración. ¿Por qué? Porque nos esforzamos al máximo por conciliar todos estos roles, pero no resulta. Y además la gente nos critica. Y sensación de fracaso. Entonces, sumando todo esto, ¿qué concluyen las investigaciones de todos estos estudios que ya les mencioné y obstáculos que se han identificado? Convergen todos en algo muy importante, que los coros saludables no dependen solo del talento musical, dependen de un liderazgo emocionalmente inteligente. Por sobre eso, un liderazgo que sea basado en el modelo de Cristo. Comunicación clara, manejo sano del conflicto, cohesión grupal, cultura de servicio, regulación emocional y sentido espiritual compartido. Desde una mirada bíblica, la excelencia musical sin amor ni unidad termina deteriorando lo que el coro es llamado a hacer. Porque la primera carta a la iglesia de Corinto en el capítulo 13, muy conocida por todos, dice que si no tenemos amor, no somos nada. Dice que incluso si nosotros damos nuestro cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no me sirve de nada. Es como un címbalo que resuena. Entonces, todos estos obstáculos he querido profundizar un poco más, por la gracia de Dios y con su ayuda, para que pueda existir un poco más de claridad con respecto a lo que se están enfrentando. Si necesitan ayuda, orientación en este sentido, mi teléfono siempre está disponible para que puedan hacer sus consultas. Lo pueden pedir a través de nuestro hermano Israel, que está liderando nuestro departamento de música, y desearles lo mejor. No sé si vamos a poder hacer una rondita de preguntas ahora, pero desearles lo mejor en la gestión que ustedes están haciendo. Es muy importante lo que hacen mis hermanos. Que el Señor les bendiga, les guíe, les dirija, prospere el trabajo que ustedes están haciendo, porque es tremendamente importante lo que hacen. Creo que de las cosas más importantes que podemos hacer como iglesia en este tiempo y en el mundo que Dios nos ha puesto. Una gran bendición para ustedes. Un abrazo. Chao, chao.